El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro pasaron a la segunda vuelta en unas elecciones más apretadas de lo que lo predijeron las encuestas. Lula fue el más votado, con el 48,43% de los votos, convirtiéndose en el primer candidato de la oposición en obtener más votos que el presidente en ejercicio en la historia de Brasil, mientras Bolsonaro, con el 43,2% de los votos, resultó más fuerte y consolidado lo que anunciaban los sondeos. Os analistas acham que o segundo turno dá espaço para que esse tipo de discurso cresça no Brasil. Então existe temor de uma instabilidade e de não se saber, depois do resultado eleitoral no segundo turno, o que pode acontecer. Muchos han calificado a estas elecciones como las más decisivas para el país de las últimas décadas y también las más polarizadas, tanto que el virus del debate se ha trasladado a las calles. Hasta la primera vuelta, 3 seguidores del Partido de los Trabajadores de Lula fueron asesinados en medio de disputas electorales. La crispación durante la campaña se avivó aún más con las acusaciones de un posible fraude simuladas por parte del candidato presidente Jair Bolsonaro. Respuesta inmediata que ha dado el Tribunal Superior Electoral, que es el órgano encargado de organizar las elecciones, a la acusación sin pruebas que ha lanzado el partido de Bolsonaro, una acusación que sencillamente es una denuncia preventiva de fraude, basada, como decimos, sin evidencias, en que unos supuestos funcionarios con privilegios especiales tendrían la capacidad de alterar el resultado de las urnas una vez cerradas las urnas electrónicas, valga la redundancia. Lo que dice el Tribunal Superior Electoral es que no existe ese cuerpo de funcionarios con ese poder, que nadie tiene el poder de cambiar el resultado de las urnas y que además, en todo caso, el recuento será abierto a todos los representantes de los partidos políticos. La acusación de Bolsonaro, de su partido, es muy grave, se hace contra un órgano, además, generalmente respetado por todos los partidos y candidatos a lo largo de las elecciones en este periodo democrático. Todo esto en unas elecciones en las que las propuestas y la ideología de ambos candidatos están en lados opuestos. Por una parte está la propuesta del expresidente de izquierda Lula y por otra la continuidad del gobierno de Bolsonaro, representante de la ultraderecha. Lula tiene un legado bastante positivo de su primer gobierno. El líder sindical de 75 años gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y en parte ayudado por los altos precios de las materias primas, impulsó una potente agenda económica y social que sacó a millones de personas de la pobreza, aunque también una parte del electorado lo rechaza, pues fue acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero, por lo que estuvo preso por más de 500 días, antes de que la Corte Suprema del país desestimara estos casos. Por cierto, él y su defensa siempre negaron las acusaciones. En el otro lado está el presidente ultraderecha Jair Bolsonaro, que cuenta con la ventaja de estar en el poder. El militar de 67 años se ha declarado nostálgico de cuando gobernó con mano dura el régimen militar en Brasil entre 1964 y 1985, dejando muertos y desaparecidos. Bolsonaro ha sido acusado de contribuir a la polarización que vive actualmente Brasil, con su discurso beligerante que le ha asegurado el rechazo de mujeres y de minorías que se dicen agredidos por su discurso ultraconservador, en el que predica la importancia de la familia tradicional y se manifiesta, por ejemplo, en contra del aborto. Pero también logró conseguir un núcleo fiel y duro de votantes, para quienes se ha convertido en un líder legendario con un eslogan muy parecido al utilizado durante la dictadura del padre del fascismo en Italia, Benito Mussolini: Dios, patria, familia y libertad. Comencemos por lo que más preocupa ahora mismo a los brasileños, que es la economía. No es para menos cuando el país atraviesa un tenso panorama, aunque a señales de recuperación. Brasil resultó el segundo país con más muertes del mundo, solo detrás de Estados Unidos, con casi 700.000 muertes por la pandemia y con enormes pérdidas económicas que le siguen pasando factura. Caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Nossa vida tem que continuar, os empregos devem ser mantidos. O risco é quase zero, o problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. É isso, atenção povo do Brasil. Esse pessoal diz que eu tô errado e você tem que ficar em casa. Eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Quem fala de eu sou governo, tá? Não sou governo. Entendeu? E daí? Não é? Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço nada.
Así que, ahora mismo, Brasil tiene una alta inflación que aunque ha caído lentamente, aún es de más del 8%, y la pobreza afecta a casi el 30% de la población, con un aumento de casi 10 millones en los últimos 2 años. En ese contexto, Lula quiere darle más protagonismo al Estado con una millonaria inversión pública como fórmula para generar más empleo y reactivar la economía, la misma fórmula que por cierto ya aplicó con éxito cuando fue presidente entre 2003 y 2010. Lula también promete un aumento del salario mínimo y una reforma tributaria donde paguen más los que más tienen. Pero, ¿y qué plantea Bolsonaro? Una de sus principales apuestas durante la primera vuelta estuvo centrada precisamente en algunas señales de mejora que empieza a ver la economía brasileña, que aunque aún golpeada, comenzó a recuperarse en 2021 y continúa haciéndolo este año, y se pronostica que crecerá un 2,7%. Y en su propuesta económica, mientras Lula le quiere dar más protagonismo al Estado para salir de la crisis, el plan de Bolsonaro, quien en general tiene una imagen favorable del mercado, quiere quitarle espacio. Así ha anunciado que continuará con las privatizaciones que impulsó durante su gobierno, y también promete seguir impulsando la minería, la agricultura y ganadería, pero al mismo tiempo, Bolsonaro promete dar continuidad a los subsidios. En los últimos meses, logró que el Senado aprobara un millonario paquete para entregar 600 reales brasileños, es decir, unos $110 mensuales a las familias más pobres. También son bien diferentes los planes de ambos candidatos para el medio ambiente. Lula puso especial énfasis en campaña en su propuesta ambientalista, un punto débil de su rival, acusado de facilitar una deforestación histórica en el Amazonas. El expresidente dice que va a crear una autoridad nacional para frenar el cambio climático, y prometió que en su gobierno aplicará restricciones en el desarrollo de la Amazonía, además de comprometerse a cumplir con la meta de reducción de emisiones del Acuerdo de París. Por su parte, Bolsonaro propone contratar a miles de bomberos para luchar contra los incendios forestales y también planes para combatir la deforestación que azota a la Amazonía y que, según han denunciado organizaciones de defensa del medio ambiente, se ha incrementado durante su gobierno. Veamos las ventajas de Lula. A diferencia de Bolsonaro, es reconocido como alguien moderado y más dispuesto al diálogo político, por lo que según expertos, muchos lo ven como el mejor candidato para tejer alianzas, pero a la vez tiene una gran desventaja, que es el desgaste de su partido, el Partido de los Trabajadores, y de él mismo por los escándalos de corrupción. Por su parte, Bolsonaro le puede ayudar a la economía. Según expertos, el escenario económico está beneficiando los números de Bolsonaro, aunque la velocidad de recuperación ha sido mucho más lenta de lo que esperaba el presidente, mientras su principal desventaja es que su voto en contra es mucho más alto que el de su adversario. En una reciente encuesta, el 51% de los votantes dijeron que no votarán bajo ninguna circunstancia por Bolsonaro, mientras que el 35% dijo que nunca votaría por Lula, aunque hay que decir que las mismas encuestas habían pronosticado un triunfo de Lula con más diferencia. A los críticos les preocupa que el nacionalista de extrema derecha, que dijo que solo Dios podría sacarlo del cargo, intente aferrarse al poder si pierde las elecciones. Este coqueteo del presidente Bolsonaro con el golpe no es algo reciente, ya tiene tiempo. Las personas que lo apoyan están dispuestas a todo, al igual que los partidarios del presidente Trump cuando invadieron el Capitolio. No tengo duda alguna, incluso he escrito al respecto, de que aquí en Brasil tendremos una trágica y dramática repetición de lo que sucedió allá. En sus 200 años de independencia, Brasil ha visto revoluciones, gobiernos militares y escándalos. Las elecciones de octubre y la respuesta del presidente en caso de derrota serán cruciales para su futuro. Ahora tanto Bolsonaro como Lula deben ir a la búsqueda de los votos de los candidatos que quedaron rezagados en la primera vuelta, como Simone Tebet, del centro derecha, y Ciro Gómez, más identificado con la izquierda tradicional. Tienen hasta este 30 de octubre para convencer a los electores con su propuesta en las últimas elecciones que tendrán lugar en América Latina este 2022. O maior ladrão da história do Brasil. O Brasil era respeitado y ese cidadão que está lá acabó con todo eso. Jair Bolsonaro ve en estas elecciones una lucha del bien contra el mal. La corrupción ha sido una constante en su discurso. O nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. El candidato del Partido de los Trabajadores se ha defendido. Basta de tanto ódio, de tanta destruição, de tantas mentiras, de tanto sofrimento y de tantas mortes. Ya hemos llegado al final del video. Si les gustó le pueden dar me gusta y si desean se suscriben y comparten. Serían de mucha ayuda. Comenten de qué tema quieren que trate el próximo video que yo los tomaré en cuenta. Recuerden que me importan muchísimo sus comentarios. Les deseo buena suerte y adiós.